Buenas noches para todos. Nos encontramos realizando esta entrevista por parte del Semillero de Investigación Sapere-Aude, un semillero de investigación formado por estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Es así como el día de hoy nos encontramos con el doctor, profesor e investigador Alfonso Camargo. Buenas noches y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El día de hoy queremos comenzar más esto como una especie de conversatorio, de tertulia, en la cual, enfocándonos en sus escritos, en sus libros, también quisiéramos realizar una proyección hacia la situación que para nadie es indirecta, la situación que nos concierne actualmente en nuestro país. Es por esto que quisiera principalmente que nos comenzara hablando acerca de su trayectoria académica y profesional, cómo ha perseguido este camino para llegar hasta el día de hoy ser docente de la Santo Tomás. A mí, de todas las temáticas que más me cuesta abordar, es la de hablar de mí mismo, la de presentarme. Eh, Tengo como dos anécdotas a propósito. La primera, que con mis estudiantes en la universidad suelo hacer una dinámica para recibirlos a ellos, comienzo el semestre, en el que ellos no tengan que presentarse cada uno, sino en que ellos se encuentren en un coloquio informal en la primera clase y más bien después de conocerse uno pueda presentar al otro. Precisamente porque a mí personalmente me cuesta un poquito abordar esa acción de, de hablar de mí y de presentarme. El segundo hecho, que es un poquito anecdótico también, es que en epistemología suelo hacer una actividad con los estudiantes en algún momento del semestre en el que ellos asumen el rol de un epistemólogo importante, sea Kant, sea Popper, eh, o alguno de los más recientes como Buenaventura de Sousa. Y entonces la dinámica consiste en asumir el formato de yo me llamo y entonces cada uno va a decir, va a asumir el nombre del epistemólogo que está desarrollando y entonces, por ejemplo, plantean que yo me llamo Buenaventura de Sousa Santos y comienzan a hablar de Buenaventura, pero en primera persona. Y también es un ejercicio, eh, digamos, sencillo y suele ser divertido. Y luego ellos tienen una experiencia particular de lo que significa asumir el rol de otra persona. Bueno, en mi caso, les confieso que casi nunca asumo este rol, pero en líneas generales, pues mi trayectoria ha sido mi formación filosófica con el pregrado en la Universidad Santo Tomás en Filosofía y Letras y con vocación filosófica permanente. Después hice la maestría en filosofía con énfasis en filosofía del lenguaje y el doctorado en filosofía con énfasis en filosofía de la historia. Desde el 2007, cuando regresé a hacer el doctorado, me vinculé con la Universidad Santo Tomás, el Departamento de Humanidades, eh, acompañando procesos de diferentes materias, sobre todo las primeras, los primeros años, materias como la filosofía institucional, como antropología, como ética, pero especialmente mi trabajo de maestría había tenido un fuerte énfasis en epistemología por un abordaje que había hecho en Italia sobre John Locke y Leibniz, eh, digamos, tratando las dos escuelas que ellos representan. Por un lado, el empirismo inglés y por el otro lado, el racionalismo de corte cartesiano, pero en este caso con Leibniz en Alemania. Con ese trabajo que fue publicado en el 2012 por la Universidad de Santo Tomás en el libro que se denomina Semiótica y Conocimiento, pues a partir
de ese trabajo hicimos otras investigaciones sobre el rol de la epistemología, por ejemplo, en la educación superior, en la universidad, y entonces me fui inclinando hacia los trabajos epistemológicos y entonces por ahí desde el 2010 he trabajado con epistemología en la universidad y he ido acompañando también otros procesos. Durante 5 o 6 años creo que tuvimos la dirección de la revista Cuestiones Disputate, que es la revista del Departamento de Humanidades y del Grupo de Expedicionarios Humanistas de la Santo Tomás, hasta su indexación. La iniciamos en cero y la entregamos indexada. Y luego proseguí como docente entre el 2014 y 2016 tal vez. Estuve al frente de la maestría en pedagogía y, y desde el 2011 fui profesor también de la maestría, especialmente trabajando los fundamentos filosóficos y epistemológicos de la epistemología y aportando un poquito a la formación de nuestros docentes en la región. Una experiencia muy interesante y permanentemente he ido acompañando procesos también de investigación en el Departamento de Humanidades y con el grupo, como les decía, expedicionarios humanistas. Y luego también desarrollando procesos de escritura, de publicación, a través de libros, de artículos, tanto aquí locales, nacionales, y también algunos a nivel internacional, pero de manera sencilla, mmm, con las herramientas que poseemos en la universidad, con las posibilidades que tenemos en la región y más que aspirando a una carrera estrictamente personal y académica, más bien pensando en un servicio modesto que se le pueda prestar a la educación y particularmente en este caso a la Universidad Santo Tomás. Eso sería un poquito como mi trayectoria académica hasta este momento. Perfecto. Profundizando un poquito más, usted podemos haberlo comprobado por medio de sus escritos, de sus libros, que considera fundamental el tema del conocimiento de la historia por parte de jóvenes, adultos y el tenerla presente en toda nuestra trayectoria de vida. Es así como en el poder del relato, pues menciona un poco de este tema. Quisiera que nos hablara acerca de esta conexión que menciona entre la vida y la palabra y cuál es esta función y esta necesidad que como jóvenes, como estudiantes, debemos tener presente continuamente. Muy interesante tu pregunta. El tema de la historia, en mi caso, tiene que ver mucho con la vocación filosófica y también con un interés personal por recabar el sentido de la historia humana y por impulsar la conciencia histórica entre nosotros. Yo recuerdo que cuando buscaba mi tema de investigación doctoral, uno de los temas que más me animaba era el tema propiamente de la conciencia, no en cuanto a conciencia moral, sino a la conciencia que nos hace seres humanos, eh, a lo que normalmente denominamos autoconciencia, es decir, poseer conciencia de nosotros, conciencia, el sujeto, el ser humano tiene conciencia de sí, tiene conciencia de los otros, y eso en el sentido más estricto se llama conciencia refleja, que es la capacidad que tenemos de saber que poseemos esa conciencia. Y fue así como inicialmente quise hacer una investigación filosófica sobre ese asunto de la autoconciencia que nos configura como humanos particularmente, pero en el recorrido y en la búsqueda, en el rastreo de temas, nos fuimos dando cuenta, incluso con la facultad, que era un tema muy complejo, muy amplio,
y que corríamos el riesgo de no poderlo concretar. Fue así como, a partir también de un descubrimiento que en ese recorrido creo que logramos hacer un descubrimiento, digamos, bibliográfico, temático, a partir de un filósofo, un pensador alemán muy importante, que es el impulsor, el creador, el desarrollador de la fenomenología. Él, de la mano de su maestro, Francis Brentano, habían planteado ya dentro del contexto de la escuela de la fenomenología que la conciencia humana es siempre conciencia de algo. Y en el contexto académico de la filosofía y de la fenomenología, eso se llama el principio de la intencionalidad, principio de intencionalidad, que significa nosotros poseemos conciencia, pero esa conciencia no es una conciencia neutra, sino que poseemos conciencia de algo. Siempre será conciencia de algo. Es la constitución del ser, de nuestro ser como seres conscientes. Es decir, cuando nosotros estamos despiertos, siempre tenemos conciencia de algo. Si no tenemos conciencia de algo, es porque estamos dormidos. Pero despiertos, poseemos una conciencia y esa conciencia es de algo. Ahí es donde yo descubro que lo mejor no es hacer una investigación sobre la conciencia en sí, sino sobre la conciencia de algo. ¿Y qué era lo que ese algo que más me interesaba? Era la conciencia de la historia, de la construcción de la historia humana, de cómo se ha ido construyendo la historia, de quiénes impulsan la historia, de qué factores intervienen en la construcción y en la constitución de esa historia, y de cómo al mismo tiempo eso tiene que ver con la historia personal, con la historia de los sujetos, con la historia individual, que es lo que se llama la construcción del destino individual. Así que el asunto de la conciencia histórica es un asunto muy, muy importante, inherente, digamos, al proceso mismo, al desarrollo mismo de lo que es nuestra vocación como existentes, como seres que vivimos para algo, que tenemos proyectos, que anhelamos construir cosas, que anhelamos construir un destino individual, colectivo, familiar, social, de pueblo, de nación, etcétera. Entonces, me interesé en ese momento mucho ya por la, por la historia, pero no ya en el sentido que se interesan propiamente los historiadores, que nosotros conocemos, que hacen historiografía, sino más bien en el sentido de la filosofía de la historia. Por eso, mi trabajo doctoral se llama El sentido de la historia, que es un libro que también en el 2012 publicó la Universidad Santo Tomás y que me parece que al menos en uno de los apartados del libro intento sintetizar con palabras muy sencillas y que tienen, digamos, la posibilidad de ser comprendidas por los neófitos y también por los más, digamos, familiarizados con el asunto de la historia y de la filosofía de la historia. Yo sostengo que lo opuesto al absurdo no es la esperanza como pensaba Albert Camus, sino que es el sentido. La esperanza nace del sentido como el sentido, como de aquel nace la angustia. Pero consentimos con Albert Camus que no puede haber absurdo fuera de un espíritu humano, pero tampoco puede haber absurdo fuera de este mundo. El absurdo se limita a este mundo, la esperanza lo trasciende. Absurdo o sentido, este es el dilema primordial. Absurdo o sentido es el dilema permanente del hombre y de su historia. Es así como las innumerables vicisitudes de la humanidad, los riesgos a los que ella ha tenido que enfrentarse y los desafíos que ha debido superar, nos hacen pensar
que la historia ha sido posible porque los hombres de todos los tiempos se han resistido al absurdo, habiendo tomado conciencia de él y de su poder destructor y negativo, han optado por el sentido, realidad positiva capaz de fundar su esperanza y su permanencia o su pertenencia al porvenir. El sentido, como sostiene Paul Ricoeur, funda la historia. Es decir, la historia es posible porque nosotros, en síntesis, nos oponemos, nos resistimos al absurdo, buscamos un sentido para la vida personal, para la vida individual, para la vida social y para la vida de la humanidad. La historia es posible porque nosotros nos encargamos de construirla, de elaborarla, de, de, de hacerla posible. Por eso es posible la historia y por eso me parece que es tan importante recabar en este sentido y al mismo tiempo propiciar el desarrollo de una conciencia que tenga plena conciencia de la historia individual y colectiva. Igualmente, partiendo desde sus estudios desde las humanidades, nos menciona el tema de la construcción de la historia. ¿Cuál cree que fue este fallo que presentó nuestra sociedad, nuestro país, nuestro contexto, para que se estén presentando tantas crisis continuamente que ya están al borde de presentar como un colapso en nuestra sociedad? ¿Se trata de un fallo en nuestra construcción o ya es algo que venía premeditado desde hace mucho tiempo por parte desde nuestra historia? Es una pregunta muy compleja, muy exigente, digamos, para poder intentar eh, eh, comprender un poquito la situación que estamos viviendo. Es una realidad complejísima. Desde el punto de vista histórico hay factores muy importantes como aquellos elementos que nos han venido constituyendo históricamente nuestras raíces mismas. Miren que eh, hace unos poquitos años, no estoy tan seguro, eh, murió un estudioso académico, eh, científico colombiano, Emilio Yunis. Emilio Yunis, que es el creador del Instituto Yunis, que funciona en Bogotá. Él escribió un libro hace unos años que se llama ¿Por qué somos así? Se titula ¿Por qué somos así? Emilio Yunis. Y Emilio Yunis, como genetista que es, se preguntaba, y es la hipótesis que él planteó para hacer la investigación, se preguntaba si nosotros los colombianos somos así por genética o por cultura. Y él concluye al final de la investigación, en el libro que publicó, que nosotros somos así no por genética, sino por cultura. Por genética, a grandes rasgos, los seres humanos somos iguales y nos comportamos o tenemos la posibilidad de comportarnos más o menos de manera, digamos, humana aquí o, o en Estados Unidos o en China o en Japón o en Corea del Norte. En todas partes nos unen los genes. Somos una sola humanidad. Somos, en este sentido, miembros de la única humanidad. Y en esto somos uno. Pero culturalmente sí somos muy diversos. Y los tejidos que han ido construyendo la historia de los pueblos, de las naciones o de los continentes son muy diversos. Y estos elementos culturales son los que hacen parte de esta construcción. Y en ese sentido, el pertenecer a esta cultura o a la otra
nos hace particulares. Y cuando hablamos de cultura, pues estamos hablando de lo que nos ha ido constituyendo históricamente, de, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de nuestras eh, raíces. Nosotros tenemos raíces diversas. Por una parte, tenemos raíces judeocristianas. Por otras, tenemos elementos culturales muy importantes griegos, pero también tenemos raíces eh, greco-romanas del Imperio Romano. Tenemos una que otra raíz de los árabes islámicos, pero también tenemos raíces aquí propias de América, del continente, de, de nuestras comunidades indígenas, ancestrales. Y luego tenemos raíces muy cercanas de lo que fue la historia y la cultura española. Y todos esos elementos se fueron, digamos, aunando, integrando de alguna manera para producir estas naciones del nuevo continente y estos pueblos de nuestra nación, de nuestra sociedad colombiana. ¿Por qué somos así? ¿Por qué se presentan estas dificultades? Por nuestra cultura, por los factores que la integran. Mm, porque tenemos historias particulares, porque tenemos una lengua particular, porque, porque tenemos unos niveles educativos particulares, porque hemos tenido unas clases sociales particulares, porque somos mestizos y porque muchos elementos que nos constituyen no hacen parte de, de nuestra asunción personal, es decir, no los acabamos de aceptar, de comprender, de integrar. Nosotros no hemos descubierto, por ejemplo, el valor de la diversidad. Nosotros sufrimos más por las diferencias que, que disfrutar y aprovechar la inmensa riqueza de nuestra diversidad. Los procesos educativos no han sido pensados para prepararnos a convivir en la diferencia y para la inclusión, sino que hemos sido más bien educados hablando digamos, en elementos o en palabras más bien sumarias o sintéticas. Hemos sido educados más bien para la competencia y la discriminación que para la diferencia y la inclusión. No superamos el clasismo, el racismo y, y, la, y la estratificación social. Hay un mito en Colombia y es pensar que el mundo entero funciona así y el mundo entero no funciona así. Nosotros los colombianos tenemos unos elementos muy particulares que hacen parte de la historia, de la cultura, de la educación, etcétera, y que son muy particulares y muy nuestros. De ellos no somos conscientes todavía, no los aceptamos, no los asimilamos, no los comprendemos y no los aprovechamos para la construcción de nuestra nación y la identidad de nuestros pueblos, sino más bien ellos nos traen conflictos y por eso pareciera que estuviéramos condenados a vivir en el conflicto. Entonces son una serie de elementos que en definitiva me parece que tiene que ver mucho con los procesos educativos, que apelan una vez más a procesos educativos sólidos que sean capaces de despertarnos, históricamente hablando, despertarnos para propiciar o impulsar un proyecto nacional que nos integre y que finalmente
impulse a integrarnos o, o a, o a unirnos en un proyecto común que haga posible la convivencia, la inclusión, la aceptación y también la cooperación para, por ejemplo, propiciar valores como la justicia, la equidad, la convivencia, la paz, y valores de estos que otros pueblos han podido, digamos, desarrollar, pero que a nosotros una vez más nos cuestan mucho. Me parece que son elementos apenas que logro esbozar de manera así espontánea, pero que nos hacen pensar efectivamente en estos elementos que estamos viviendo. Finalmente, a tu pregunta, Angie, que es tan importante y tan actual, eh, y esto para Cristian Ibarra también me parece que él me podrá corroborar. Eh, los jóvenes de hoy son diferentes y muy diferentes a los jóvenes de hace 5 años, 4 años o incluso 3 años. Quizás elementos como las redes sociales, la globalización, la información, la comunicación, la tecnología, han propiciado una serie de cambios en la conciencia de los jóvenes que no las teníamos hace 5 años. Y los que llevamos más de 10 años trabajando con la educación superior, sí que somos testigos de este proceso que hemos tenido. Los estudiantes de la UPTC, por ejemplo, se podrán sorprender hoy en día de la cercanía que pueden tener con estudiantes ya de las universidades privadas, porque antes parecía que había una mayor diferencia entre la universidad pública que tendía a propiciar una mayor conciencia social, política, económica de los jóvenes, y unas universidades privadas que tendían más bien a propiciar unos elementos de tipo burgués y de chicos cómodos, etcétera. Pero resulta que hoy hay unos elementos nuevos que han impulsado esta mayor conciencia generalizada y que en síntesis tiene que ver también con los temores que los jóvenes de esta generación tienen frente, por ejemplo, a su inmediato futuro o a un futuro mediano cuando se gradúen y que este país no pueda tener respuestas para ellos o no tengan un espacio para brindarles, para desarrollar sus proyectos de vida, para construir una familia y para ser parte de una sociedad. Creo que estos elementos hacen parte ya de una manera más generalizada de la conciencia de los jóvenes de este país y por eso los jóvenes nos han sorprendido particularmente en este movimiento nacional. Exacto. Em, Igualmente, siguiendo con el tema de esta construcción social, quisiera que partiéramos de su libro Semiótica y Conocimiento, específicamente en el prólogo que realiza el igualmente investigador, el padre José Carvajal, en el cual habla de esta búsqueda de la verdad y cómo cada persona considera que su verdad es única, que no se puede cambiar, que es la única que debe existir y que es la que debe como regirnos a todos nosotros. No tenemos como esta concepción de que quizás pueda equivocarme, que quizás pueda complementar mi verdad. Entonces quisiera preguntarle si quizás este tema podría ser de ayuda para generar este nuevo cambio que necesitamos, para generar esta nueva construcción, para deconstruirnos y volvernos a construir por medio de la verdad, pero una verdad en la cual en serio estemos participando activamente y no hacernos, por así decirlo, de la vista gorda o por pensar que solo nosotros tenemos cierta concepción y que nadie nos va a hacer cambiar de opinión. Uh-huh. Muy bien. Entonces, quisiera saber, pues, cómo considera este tema como parte fundamental de nuestra construcción, partiendo desde este punto de vista que es tan importante para nosotros en nuestro semillero, desde la juventud. Uh-huh. Uh-huh.
Qué bien esa pregunta. Mira, esa es una pregunta eminentemente epistemológica que tiene que ver con el asunto de la verdad. Y aquí entra el tema de la concepción de la verdad. ¿Qué entendemos por verdad? A mí siempre me ha llamado la atención un asunto que es muy importante en la Universidad de Santo Tomás, en la tradición tomista y dominicana, que, digamos, fundamenta en gran parte como sus marcos teóricos de la Universidad de Santo Tomás. Y es que el eslogan del escudo de la Universidad de Santo Tomás eh, habla de facentes veritatem. Facentes veritatem significa como hacedores, en latín, hacedores de verdad. Es curioso que el Loga no habla de buscadores, por ejemplo, de la verdad, sino facentes, que significa hacedores o mejor, constructores de la verdad. Este es su primer elemento. La verdad no es un asunto que está por ahí, de repente lo encontramos, sino que la verdad es un elemento que construimos, que se construye. Y ahí entran elementos como, por ejemplo, la historicidad de la verdad. Ahí se entiende por qué ciertos asuntos que los tenemos como verdaderos en el siglo XIX no lo son en el siglo XX. Y asuntos que hoy tenemos como verdades no lo serán en el siglo venidero o en la próxima década, porque la verdad goza de un elemento muy importante que es su historicidad. Es decir, la verdad tiene que ver con elementos y factores históricos, temporales, espaciales. Por eso es importante, por ejemplo, en un proceso investigativo de tipo histórico, contextualizar muy bien los factores que intervienen para los imaginarios o las concepciones que se tienen en ese momento. Y por eso es injusto, por ejemplo, juzgar una época pasada con los criterios de hoy, del presente, porque los factores, las circunstancias y el contexto que rodeaba esos hechos son diferentes. Así como, por ejemplo, hasta el siglo XV aproximadamente, la humanidad estaba convencida que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Después, eh, cuando apenas empezamos la modernidad, pues unos investigadores empiezan a explorar un poquito más la constitución del universo y descubren que el asunto no funciona así y que hay otros sistemas y que hay galaxias y que entonces la Tierra es el centro del universo y ni siquiera el sistema solar va a ser el centro del universo y que la Tierra no es el centro y que el Sol no gira alrededor. Entonces hay un giro aquí copernicano muy importante que nos va a hacer cambiar de paradigma. Eh, eso tenía que ver con una verdad cósmica o cosmológica que había ya y a partir de la revolución copernicana cambiamos de paradigma y empezamos a ver el universo de otra manera. Eso tiene que ver con la historicidad de la verdad. Pero la pregunta de Angie, que tiene que ver más con un asunto social acerca de la concepción de la verdad, es muy importante por esto, porque aquí entra un asunto de qué es la verdad. Y primero hay que entenderse qué es el conocimiento en sí. Históricamente hablando, en algún momento de la humanidad y diríamos con sectores mayoritarios, se ha tenido, eh, se ha comprendido o se ha pensado que el conocimiento, lo que llamamos conocimiento y lo que llamamos verdad, es un reflejo de la realidad, que es un reflejo que nosotros poseemos mentalmente de la realidad. Pero se ha descuidado, se ha desconocido en gran parte, en sectores muy amplios de la población, que el conocimiento, más que un reflejo de la realidad, es la relación que estrechan los sujetos, las personas, con la realidad. Y entonces, de esa relación que estrechamos nosotros como sujetos con la realidad, es
que depende el concepto que nosotros tengamos de esa realidad, de esos fenómenos, o el concepto que tengamos propiamente del mundo y de la vida. Yo suelo hacer una dinámica también con mis estudiantes de epistemología, eh, proponiéndoles unos paradigmas acerca del mundo, de la realidad o de la verdad, y preguntándoles, por ejemplo, si ellos creen que nosotros vemos el mundo como el mundo es, o si nosotros vemos el mundo como creemos que el mundo es, o si nosotros vemos el mundo como desearíamos que el mundo fuese. O si nosotros vemos el mundo no como el mundo es, sino que lo vemos como nosotros somos. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el paradigma más aproximado? Dentro de la concepción de que el conocimiento no es un reflejo de la realidad, sino que es el producto de una relación de los sujetos con la realidad y de los individuos con la realidad, es posible que el paradigma más aproximado a este hecho sea aquel de que el mundo, no vemos el mundo como el mundo es, sino que lo vemos como nosotros somos. Por eso interviene mucho el sujeto en la concepción, en la visión. Es decir, la percepción de la realidad no depende solo de la realidad que vemos, sino del sujeto que percibe. Por eso las opiniones son diversas. Por eso en un grupo de 30 estudiantes puede haber 20 percepciones y ninguna de ellas agota su percepción la realidad que está percibiendo. Otra pregunta que a mí me gusta formularle a mis estudiantes es, en un salón, en un aula con 30 estudiantes y un profesor de epistemología, ¿cuál es el que más sabe de epistemología? Y algunos obviamente que responden que el profesor, otros que los 30 estudiantes. Y mi propuesta es que los que más saben de epistemología en el salón de 30 estudiantes y el profesor somos los 31. Juntos. Juntos sabemos más que el profesor. Precisamente porque hay 31 percepciones de la realidad. Y esas 31 percepciones no nos están invitando a competir a ver quién tiene la verdad. Nos están invitando a enriquecer la percepción de la realidad a partir de las 31 percepciones. Es decir, cada observador, cada sujeto aporta su propia percepción y esa es la riqueza y esa es la diversidad y eso es lo que nos hace bien. En Colombia no hemos aprendido a aprovechar esa diversidad de percepciones y a enriquecernos, sino que hemos competido y nos preguntamos de quién tiene la verdad, los de este lado o los del otro. No, ninguno. Los dos tendremos un poquito de verdad, un poquito, pero la realidad es inagotable. El mundo, la realidad es un universo de posibilidades infinito y cada sujeto puede percibir un poquito de, de ese universo infinito de posibilidades. Cada uno puede aportar un poquito a esa percepción. Ni el científico, ni el filósofo, ni el matemático, ni, 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 el, ni el sabio puede percibir la realidad entera y posee la verdad. No, todos poseemos un poquito de verdad porque todos podemos percibir. Es más, no solamente la humanidad, toda la humanidad junta puede entender la realidad completa. Por eso también, digamos, ciertos procesos hoy en día hacen uso incluso de otras especies para enriquecer su mirada, porque el perro tiene un olfato mayor, superior, que el olfato humano. Y hay unas aves que poseen una visión más aguda que la del hombre.
Y hay unos animales marinos que poseen una capacidad de captar ciertos elementos que nosotros no podemos captar a través de ninguno de nuestros sentidos. Entonces las otras especies nos ayudan a percibir la realidad. Me parece que el concepto de la verdad es muy importante en este asunto que todos estamos llamados a ayudar a resolver en Colombia, en nuestra sociedad. Muchas gracias por su intervención. Para culminar, quisiera que nos entregara un mensaje a las personas que van a ver este conversatorio, a nuestros jóvenes investigadores, acerca del papel que tenemos como constructores de una nueva sociedad, como repercutores de la historia, de esta nueva historia que queremos fundamentar y forjar para crear una nueva perspectiva de cambio, de humanización y de riqueza cultural y de diversidad, que este pensamiento que estamos construyendo desde hace ya varias décadas. Entonces, por favor, ¿nos podría compartir un mensaje final, por favor? Sí, me gustaría tal vez hacer alusión y decir alguna palabra en la misma dirección que intervino uno de nuestros maestros más recordados, entre nosotros todavía, eh, Jaime Garzón. Creo que fue una conferencia que pronunció en 1997. Usted no había nacido. En 1997 Jaime Garzón va a la Universidad de Cali y pronuncia una conferencia, un pequeño discurso eh, con motivo del Día del Comunicador Social, allá en Cali. Y uno de sus últimos mensajes que pronunció ese día eh, es aquel que hace alusión precisamente a los jóvenes. Les decía, chicos, en Colombia nos estamos quejando que no hay líderes. ¿Ustedes qué están esperando que de dónde lleguen los líderes? ¿De cuál país llegarán nuestros líderes que necesitamos? Los líderes están entre ustedes. Los líderes están entre nosotros. Los líderes tenemos que ser nosotros. Tenemos que asumir liderazgos. Si no los asumimos, nadie viene a salvarnos. Nadie. Nadie está interesado en liderar procesos que nos conduzcan a construir o alcanzar el país que soñamos. Luego, la primera invitación es asumir liderazgos serios, sólidos, eh, informados. Y el camino, como les digo yo a los estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, nosotros, ustedes y nosotros, que pertenecemos al ámbito de la educación, y sobre todo a la educación superior, somos unos privilegiados en Colombia, que no tenemos por eso que sentirnos mejores, sino más comprometidos y con mayor responsabilidad, porque nuestra responsabilidad sí es mayor. Moralmente, nuestra responsabilidad es mayor porque hemos tenido más oportunidades, porque hemos tenido más recursos o porque tuvimos más fuerza y más voluntad para incursionar en el campo de la educación, del conocimiento, de la ciencia y de la formación humana. Y entonces hoy tendríamos que sentirnos más capacitados para asumir esos liderazgos. Y también quisiera hacer alusión a otro personaje muy interesante, eh, que es un candidato a la presidencia por el año 2000, Al Gore, un demócrata que compitió la presidencia con Bush Jr., ganó Bush en esa ocasión, republicano, y fue el que propició finalmente todo lo que se vino después con las Torres Gemelas, porque promovieron la invasión de Irak, despertaron la ira de los pueblos islámicos y se vino todo ese proceso
de destrucción islámica hacia Occidente, que propiciaron y que ocasionaron los atentados de las Torres Gemelas, los atentados en Londres, los atentados en Madrid, etc. Para decir que ahí perdimos una oportunidad de que un hombre como Al Gore hubiera mm, dirigido estos destinos en ese momento de Estados Unidos. Y él tiene un largometraje, que es una película que se llama Una verdad incómoda. La película aborda el tema del medio ambiente y es un grito de alarma sobre la situación que vivimos, planetariamente hablando, en nuestra casa común, la destrucción y este desarrollismo lineal que nos va a llevar a agotar nuestros recursos. Y él termina la película y este largometraje invitando especialmente a los jóvenes a hacer algo. Hacer algo por esto empezamos a sufrir en carne propia. En ese momento, hace 20 años, en ese momento era el grito por la tierra, por la naturaleza y por el medio ambiente. Y decía, ¿qué significa hacer algo? Los que puedan, los que tengan fuerza, energía, los que tengan educación, los que tengan capacidades y formación, asuman liderazgos. Los creyentes, comprométanse con su fe y recen, hagan oración, intervengan, gestionen todo lo que puedan hacer desde su campo. Los que puedan, láncense a la política y háganlo bien. Láncense al Congreso, a las asambleas, a las alcaldías. Intervengan, háganlo a plena conciencia, pero no repitan lo que nuestros mayores han hecho mal. Hagámoslo mejor. Intentémoslo de nuevo y no perdamos nunca la esperanza de que podemos salir adelante y de que podemos construir un proyecto común, un proyecto de nación común, donde todos quepamos, donde uno no sean más importantes que nosotros, donde seamos diferentes, diversos, pero donde la inclusión sea el espíritu que nos anime a convivir y a construir valores que nos permitan vivir como humanidad, como sociedad y también como familias, como pueblos. Me parece este sería mi mensaje así sencillo para ustedes, chicos, eh, a quienes invito a seguir trabajando por sus proyectos personales, familiares, pero también creo que llegó la hora de pensar en que nuestra vida tiene que ver con proyectos más, más grandes, con proyectos sociales, proyectos de pueblo, proyectos de ciudad, proyectos de nación. Y por qué no pensar que podemos desde aquí hacer un bien a la humanidad, para nuestro proyecto humano, porque hay también elementos que amenazan la vida de la humanidad. En contra de esos proyectos tenemos que pronunciarnos y tenemos que intervenir. Tenemos que intervenir positivamente en pro de nuestros proyectos comunes. Creo que esta es la invitación que en este momento eh, se, me, se me viene a la mente. María Isita, tú tienes la palabra, que levantaste la mano. Muy buenas noches a todos y a su merced, padre. Yo quisiera, hace un tiempo, yo hablé con un sacerdote que pues hoy día ya falleció, que es el padre Jaime Barrera. Con él tuve una charla en la que pues hablábamos acerca de qué pasaba, digamos, con el alma una vez una persona moría. Entonces él me comentaba que dentro de la Iglesia Católica no es muy recomendable realizar la cremación debido a que el alma necesita un cuerpo en la cual descansar. Entonces a mí me surgió una pregunta un poco, pues, a mi parecer sin sentido, pero ¿qué pasa, digamos, cuando se presenta una donación de órganos, ¿no? En el sentido en el que a mi parecer, pues, el cuerpo se iría distribuyendo, por decirlo así. Entonces, tengo como esa pequeña duda, no sé si Omar se me puede colaborar en responderla. Muchas gracias. Sí, muy bien, María. Pues
Muy interesante tu pregunta. Mm, Primero, sí recuerdo al padre Jaime Barrera, que se nos ha muerto de COVID hace pocos meses. Y él fue eh, mm, estudiante de la Santo Tomás hasta hace pocos años, unos 2 años, 3 años, se graduó la maestría en pedagogía, ahí lo conocí, eh, y era un docente del Colegio de Sogamoso. Sobre tu pregunta, María, sencillamente, yo te colocaría un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate la hoja de un árbol, ¿cierto? La hoja de un árbol. eh, pensemos un, pensemos un árbol a ver, uno de los árboles bonitos que tenemos en la región. Pensemos en un sauce o en un aliso, que son esos arbolitos que llaman el agua, que conservan el agua. Y pensemos que una hojita de esas, cuando está viva, posee, posee savia, eh, posee agua, mm, y calculemos cuánta agua tiene esa hojita. Pensemos que tiene una gota de agua, ¿cierto? Pero un día la hojita se cae del árbol y empieza a secarse. Yo te pregunto, ¿qué pasa con el agua que poseía esa hoja? ¿A dónde irá? ¿Se te ocurre pensar algo así, María? ¿A dónde crees que vuelve el agua de la hojita caída del árbol y que finalmente secó porque se desprendió del árbol? Pues yo creo que tarde o temprano va a volver, ¿sí? Pero en otra Sí. rama, ¿no? Bueno, pues esa agüita, bueno, biológicamente hablando, nosotros sabemos el principio aquel de que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, ¿cierto? Eh, Biológicamente hablando, esa agua, digamos, no se pierde, se evapora y, bueno, vuelve al agua, ¿cierto? Vuelve al agua, vuelve al río, vuelve al mar. Eh, Yo comparo, en términos, digamos, naturales, yo comparo el alma con el proceso que sufre o que goza, o que sucede con esa hojita. Eh, el alma es la vida misma, es nuestra vida. Es, eh, claro que aquí hay otro elemento. Digamos, el alma como tal es la vida, ¿cierto? El alma. Lo que yo creo que tú te refieres al alma espiritual, al espíritu humano, al alma espiritual. Entonces, para el pensamiento cristiano, el alma vuelve a Dios, de donde vino, como, como la gota de agua que estuvo en la hoja, vuelve al río y vuelve al mar de donde vino. En ese sentido, yo comparo el cuerpo con esa hojita que se seca y se vuelve tierra, y esa tierra vuelve a alimentar otras plantitas. Luego, desde mi punto de vista, no, no, no le veo problemas a la cremación ni al asunto del cuerpo, porque es la tierra, es la tierra que vuelve a la tierra. Es la hojita que vuelve a ser parte de la materia orgánica, pero lo que le alimentaba la hojita vuelve como el agua, vuelve al río y vuelve al mar. Nosotros somos esa gotita que volvemos al océano. Y ese océano, para la fe cristiana, pues puede ser Dios, puede ser la vida eterna, puede ser eh, la, la vida sin fin que vamos a tener, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Es decir, de igual manera, no existe como tal dentro de
pongamos de ejemplo la Sagrada Biblia, algo que nos mencione respecto a la cremación. Es decir, esas son como no sé, como opiniones o como teorías distintas que salen pues dentro de la misma iglesia o ¿cómo sería? Sí, puede ser también dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, etcétera, y eso hace parte de nuestras comunicaciones, de los mensajes que llegan, de las interpretaciones que llegan, pero también a veces dentro de la iglesia, también incluso dentro de nosotros mismos, se dan ciertas particularidades porque nosotros no somos el hecho de pertenecer, por ejemplo, a la iglesia católica y, y hacer parte del corpus o del credo cristiano, eso no significa que nosotros tenemos un pensamiento único, sino que también lo que estábamos hablando con respecto a la percepción que las personas tenemos de la realidad, las vivencias, las experiencias, la formación, la educación, los niveles escolares, todo eso interviene, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante el diálogo, la conversación, el debate, la información, la investigación, porque son elementos que nos van enriqueciendo. Y en este proceso de enriquecernos de conocimiento y en la dinámica del diálogo es que vamos construyendo. Eh, pero nadie debe, digamos, sentirse poseedor de la verdad. Yo en este momento te estoy dando mi punto de vista también. También hay un punto de vista más canónico, más ortodoxo, más, digamos, más dogmático de parte de la Iglesia que plantearía ciertos asuntos, por ejemplo, a través del credo, a través del catecismo canónico de la Iglesia. Pero esos son otros elementos. Aquí estamos, digamos, como conversando, dialogando en términos que nos podamos entender, eh, eh, que nos susciten nuevas preguntas, no para quedarnos con una pregunta definitiva. Yo soy como, digamos, como estudioso de la epistemología, yo soy partidario de pensar que no hay verdades fijas, no las hay en ninguna materia. Si el profe Cristian Ibarra les dice que hay una verdad fija en derecho, ustedes ese día sálganse del salón y denle quejas al decano. Díganle que el profe Cristian se volvió dogmático, porque en derecho no hay verdades fijas. Por eso cada abogado también tiene sus propias interpretaciones. Por eso hay instancias en el derecho, porque corremos el riesgo de equivocarnos también. Hay interpretaciones. Y ni siquiera tampoco en religión hay verdades fijas. La prueba es de que hay ciertas afirmaciones religiosas que en el siglo XVIII se tenían por seguras y hoy no son así, porque las volvemos a reinterpretar. Eso que llamamos dogma son reinterpretables. Entonces no hay verdades fijas, todas las verdades son provisionales. En la ciencia y en todas las áreas humanas, las verdades son provisionales. No hay verdades definitivas. Por eso es importante la investigación, porque todos los días estamos descubriendo nuevos elementos que nos aportan para profundizar más en la comprensión de nuestros fenómenos humanos, de la realidad, del mundo, de la vida, de la existencia, etc. Por eso creo que la vida es maravillosa, porque no acabamos de llegar. ¿Vale, María? Perfecto, muchísimas gracias, padre. Mucho gusto. Padre, muchísimas gracias. Yo, pues, la última intervención bueno, Laurita levantó la mano también. Perdón, Lauri. Rafael también. A raíz de esta última intervención me surgió la pregunta de cómo cree que surge o que afecta este conocimiento empírico al estudio de todo esto, no solo el derecho, sino también de las diferentes manifestaciones religiosas. Laurita, explícame un poquito más lo que quieres decir con conocimiento empírico. Pues como decía palabras atrás,
que cada como concepción puede ser diferente, que no hay una única verdad, sino también depende como de cada rama, Mm, cómo se pueda ver. sí, sí, que no hay verdades definitivas, que hay interpretaciones, ¿cierto? Exacto. Sí. Eh, Angie, cuando formuló una pregunta, nos decía con razón que, que cómo hacer cuando cada persona cree que posee la verdad. Eh, eh, sí, normalmente se puede presentar un equívoco, digamos, socialmente, y es cuando damos el paso, cuando se nos invita a respetar la opinión del otro. Y entonces, como que damos el paso hacia el respeto, porque es un elemento, un valor muy importante socialmente hablando. Entonces podríamos pensar que como hay que respetar al otro, entonces hay que aceptarle la verdad, entre comillas, del otro. Esa no es, digamos, ese no es el camino para consolidar procesos, digamos, del conocimiento. El hecho de que no haya verdades, sino interpretaciones, lo que significa es que todos estamos llamados a aportar en la construcción de la verdad. Es decir, eh, Laura, tú puedes tener una verdad acerca de algún asunto muy cercano a ti y es respetable, tu verdad, pero eso no quita que tú puedas dialogar acerca de esa verdad con tu compañero o con tus compañeros o con tu equipo o con tu grupo de investigación y coloques sobre la mesa ese planteamiento que tú puedes estar haciendo. Y tú puedes respetar la verdad que está proponiendo o la percepción que posee Camila. Eso no significa que no podamos dialogar con Camila sobre lo que ella está planteando. Observen que, por ejemplo, ustedes habrán leído a Platón. Platón optó por el diálogo como uno de los recursos más afortunados para construir conocimiento. Los diálogos son elementos paradigmáticos en Platón. Y la invitación que él hace es a dialogar eh, a partir del hecho de que cada sujeto posee una particular percepción de la realidad y desde esa percepción puede aportar en la construcción del conocimiento. El conocimiento es esa construcción social. Vamos elaborando paulatinamente con la intervención de todos. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Me he hecho entender. Sí, sí, señor. Y esto me lleva a preguntar si sería correcto afirmar que la verdad es un camino constante a la evolución o si la evolución es un camino constante a la verdad. Ujú. Muy, muy, muy interesante. Eh, yo pienso que son son los dos movimientos. La verdad la verdad que vamos conquistando nos ayuda a crecer. Y al crecer, entonces nos vamos acercando históricamente a esos elementos que nos van dando respuestas a nuestras búsquedas. Eh, somos, como decía Antonio Machado, somos esos caminantes que vamos haciendo camino al andar y no nos podemos detener. Y la vida es eso, la vida es movimiento, es acción, es búsqueda, es construcción. Creo que son dos movimientos que se complementan mutuamente. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Creo que levantó la mano Rafael. Buenas noches, doctor. Cuando estábamos hablando de las verdades y que cada persona tiene su verdad, se me vino a la mente una pregunta y es si pueden llegar a haber verdades, por decirlo de algún modo, dañinas, ya que, pues, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Internet, que puede llegar a ser
tanto una muy buena herramienta y a la vez muy mala, porque sabemos que nos brinda muchísima información, pero a la par de que nos brinda muchísima información, también nos llega pues muchísima desinformación. Tal es así que se han llegado a ocurrir pues los ejemplos, los casos de las personas o las madres antivacunas que debido a rumores de internet pues llegan a no creer en las vacunas e incluso a que sus hijos no se vacunen. Entonces, primero, quisiera saber su opinión de esto y si también puede llegar, si deberíamos retenerlos un poco y cómo se podría hacer esto. Bien, un poquito complejo. Yo he escuchado a personas digamos, muy sencillas, personas con una formación muy básica, por ejemplo, con primaria o algo así, que efectivamente no se quieren dejar vacunar, no quieren la vacuna. Pero también está circulando por las redes información, por ejemplo, de una entrevista que le hacen a un premio Nobel de Medicina sobre el tema de la vacuna. Y con respecto a la vacuna, él dice que es posible que estemos cometiendo un error y habla en la traducción, significaría algo así como un error garrafal, intentar vacunar a todas las personas o tener una vacunación generalizada, porque la ciencia no habría tenido el tiempo suficiente para sopesar efectos secundarios de este proceso de vacunación o de la vacuna misma. Solamente para decir que es posible que lo que la ciencia en este momento está afirmando sobre la vacuna no sea una verdad definitiva y 100% confiable, porque la misma ciencia, los mismos científicos, los mismos laboratorios, efectivamente no han tenido ese tiempo necesario de 10, de 15, de 20 años para medir efectos o fenómenos que puedan sobrevenir a la vacunación. Por ejemplo, el hecho de que la vacunación pueda producir, o esta vacunación pueda producir, por ejemplo, nuevas cepas del virus, o nuevos virus, etcétera, o nuevas resistencias. Esto no lo sabemos. Observa que en principio se nos está planteando la vacunación y conste que personalmente, yo promuevo la vacunación, por ejemplo, en círculos familiares, etc. Es decir, yo creo que la ciencia tiene que tiene una respuesta a este problema de la pandemia. Y una respuesta bastante efectiva es la vacunación. Pero eso no significa que digamos que tengamos unos elementos que nos hagan dudar de lo que pueda ocurrirle a la humanidad también, de lo que pueda ocurrir con los virus, con los sistemas inmunológicos, etc. Entonces, algo que se nos está planteando como una verdad de la ciencia, que es la vacuna, también tenemos que estar despiertos, alertas y vigilantes, porque tampoco hay una verdad absoluta y definitiva. También aquí estamos, de alguna manera, digamos, afrontando la fragilidad de la ciencia, que tiene tantas respuestas, que nos ha aportado tanto a nuestro progreso humano, pero que también tiene elementos susceptibles de fallar. Entonces, en síntesis, Rafael, ¿qué es lo que yo planteo? Que a esas personas que están poniendo en tela de juicio, por ejemplo, el tema de la ciencia, también merecen una respuesta, también merecen un diálogo, también merecen de nuestro quehacer investigativo para poderles dar respuestas más convincentes y no entrar en una actitud dogmática
por ejemplo, defender la ciencia a capa y espada, cuando la misma ciencia no puede darnos esa seguridad del 100%, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Me hago entender? Perfecto. Finalmente, solo me queda agradecerle por entregarnos parte de su tiempo con tan valiosas explicaciones acerca de diferentes puntos de vista que así como hemos mencionado, nos favorecen para presentar esta construcción social. Asimismo, quiero invitar a las personas que están visualizando este conversatorio para que sigan muy atentos sobre las entrevistas que vamos a continuar realizando a investigadores de nuestro departamento a nivel nacional e internacional por medio de nuestros semilleros APR-Aude, de la UPTC y de la Santo Tomás Seccional Tunja. Muchísimas gracias. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Igualmente, feliz noche para todos. Feliz noche, Cristian. Y bueno, que unamos los dedos para que gane Colombia.